Y para entender lo que está pasando en materia económica, estamos en comunicación ahora con el economista del ISEPSI, que es Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Estamos hablando de Rubén Ciani. Rubén, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Ahí lo tenemos en línea, Rubén. Bien. Ahí está. Perdóname, me olvidé tu nombre de pila. Esteban Ocampo te habla, Rubén, acá. Esteban, me acordaba como nadie conoce. Esteban. Esteban, Bien, Esteban. exactamente. Bien. Bueno, gracias por atendernos, Rubén. Sí. Contábamos recién la situación No, global gracias por llamar. que estamos atravesando, ¿no? De Estados Unidos, que desató esta crisis global con los aranceles a troche y moche, que a todo el mundo le impuso un arancel mínimo de 10%, como en Argentina y varios países de Latinoamérica, y después el resto del mundo arrancando por 15, 20, 30, 40%, etcétera. Digo, ¿qué nos puedes contar de esto como para que lo entienda el que está caminando, escuchando en la calle, en su casa, tomando un mate? ¿Cómo se entiende esto? Y hay que entenderlo, me parece, en estos términos, medio como un golpazo a la globalización del siglo XXI. Uh-huh. Digamos, ¿por qué digo? Porque nosotros entramos al siglo XXI con un acuerdo comercial mundial que tenía que ver con el consenso de Washington, y todo lo que tenía que ver con el ingreso de China al concierto comercial, ¿no es cierto? Exportando, comprando, etcétera. Bueno, eso se fue desarrollando, va generando tensiones comerciales. China, que cuando empezó a meterse en el comercio no dejó de crecer, fundamentalmente en todos productos industrializados, Uh-huh. etcétera, bueno, y en varios sectores, minerales, ahí también hay, bueno, hay otros temas estratégicos de poder mundial, etcétera. Bueno, esto hoy sufre un golpe fuerte, no puedo decir que está terminado, obviamente va a cambiar, yo no creo que salgamos de esto con el mismo sistema de intercambio abierto, total, que teníamos hasta este momento. Lamentablemente se hace, los cambios se hacen con el tono dirigencial que está primando en el mundo en estos momentos, un tipo que se levanta y dice, manda arriba todos los aranceles y que todo el mundo se acomode como pueda, ¿no? Ahora, ¿esto es una amenaza de Trump para negociar o es una medida concreta que crees que se va a implementar? Y es difícil, digamos, convencer. Obviamente, el objetivo final tiene que ser tener una posición de supremacía en el mundo, ¿no es cierto? Retomar su posición como gran ordenador mundial de Estados Unidos. Bueno, hasta llegar a eso, seguramente va a haber una pucha fuerte, me parece a mí. Puede ser, bueno, que 2 o 3 líderes se junten. Esos son elementos de la política que seguramente primero van a pasar una pucha fuerte. Uh-huh. ¿Cuánto durará? ¿Durará 48 horas, 72 o 5 años? No se sabe. Uh-huh. Como la guerra comercial anterior, hay que entenderlo esto, que fue en la década del 80, muy diferente a esto. Bueno, duró 10 años, 14 años, y hubo mucho competencia desleal, digamos, ¿no? Y a Argentina en aquel momento le pegó muy fuerte porque en el medio estaban todo el tema de alimentos, etcétera. Es otra situación, ¿no? Pero bueno, ahí duró muchos años hasta que vino el consenso de Washington y armaron la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y empezaron a funcionar de otra manera y ahora, con otras pautas, ¿no es cierto? Esto lo que va a generar, o lo que está generando en estos momentos, es una baja en la cotización de los commodities, principalmente los que exporta Argentina, la soja, el petróleo, el trigo. Ahí había alguna salvedad. Sí. Digamos, esto tiene un impacto directo, que es lo que sube el 10% para la Argentina en sus exportaciones, que son las exportaciones que van a Estados Unidos. Sí. Eso no es tan fuerte. A nivel global hay sectores puntuales como los vinos, el limón en Tucumán, etcétera, que le pega muy fuerte.
Y el segundo es el gran impacto indirecto que viene de que se cierran todos los mercados. Entonces, todo el mundo se reordena a quién le vende y a quién le compra. Ujú. ¿Sí? Como un primer efecto. Si no sucede que dentro de 72 horas estamos hablando de otra cosa, porque bajó toda la... Porque el tema es que son decisiones absolutamente personales, digamos. Un día salió Trump y dijo, bueno, entonces sí. Bueno, puede salir dentro de 2 días y diga, bueno, no va a bajar, ya lo hizo con el NAFTA, bueno, que haga lo mismo. Pero si sigue esto, va a haber un impacto indirecto, que es la recesión mundial, la mayor competencia de los países, donde ahí le puede tocar a Argentina en todos lados. Y donde ahí depende de cómo se posicione la Argentina en ese orden, ¿no? En este nuevo orden. Ahí estamos en la discusión de cómo sigue Milei o no frente a este nuevo orden de comercio mundial. Ahora, Yo quiero hacer dos temas. sí, Hoy tenemos 2 commodities que son estrellas, dos grupos de commodities que son estrellas. Los minerales, fundamentalmente el petróleo de Vaca Muerta, y los granos de refinación. Los minerales y el petróleo de Vaca Muerta, sí, seguramente el impacto vía recesión va a hacer que los países demanden menos combustible. Y eso baja los precios. Eso es peligroso para Argentina, porque Vaca Muerta, tomando Vaca Muerta, es una explotación que tiene costos altos ujú. y que hay ciertos niveles del valor del petróleo donde no es competitivo, donde no es beneficioso, digamos, no tiene beneficios llevarlo adelante. Eso es un punto. Por el lado de los commodities, no, la situación es diferente, porque precisamente nosotros competimos en venta de soja con Estados Unidos. China es el principal, están metidos China y Vietnam, que son los principales consumidores, India, que son los principales consumidores de los productos de la soja. Y bueno, eso nos puede dar una alternativa a que vengan a comprarnos a nosotros y que suba el precio para nosotros y que baje para Estados Unidos. En general, todo el mundo se agarra a lo que pasa en el mercado de Chicago, pero el mercado de Chicago en soja, esto que está mostrando es cómo le impacta a Estados Unidos, Claro. no necesariamente cómo le impacta a Argentina. Ujú. Eso me parece que hay que tenerlo claro. Ahora, No sé si... no, está muy claro lo que estás mencionando porque a veces en la información que circula uno tiende a confundirse. La pregunta que me hago ahora es, ¿Argentina cómo tiene que encarar esta crisis global hasta que haya un panorama un poco más certero de que no profundiza aún más la caída de todos los mercados? Porque el dólar hoy, el financiero, aparentemente lo dejaron soltar un poquito, volar, subió el paralelo financiero, el MEP, 1.2%, cuando había una intervención general del Estado a través de la venta del bono AL30. Ahora, Argentina empieza como a cuidar los dólares que tiene, evidentemente, y empieza a dejar que vaya flotando un poco los financieros, los paralelos. Hay que ver si va a haber un tipo de evaluación del peso con esta especie de crisis global, porque todavía no llegan los fondos del Fondo Monetario. Algunos dicen que se puede demorar producto de esta crisis, y a todo esto el peso argentino se había apreciado fuertemente. Sí, todo eso es antes de la crisis, ¿no es cierto? La crisis profundiza estos problemas, los acelera. La Argentina ya había empezado, antes de este anuncio de Trump, hace una semana, ya la Argentina venía con graves problemas en la cotización, ya venía con problemas de la presión sobre el valor del dólar, el dólar financiero, caída de reservas, etcétera. Y digamos con una necesidad ya antes de esto de que venga algún proceso de ayuda financiera que lo están negociando con el fondo. Bueno, ahora se hace más necesario la ayuda financiera, pero la Argentina, el modelo argentino venía funcionando de una forma que es totalmente contrario a lo que hoy pediría el manual económico, ¿no es cierto? O lo que va a pasar en el resto del mundo.
porque en primer lugar nosotros bajamos los aranceles de importación y hoy todo el mundo está viendo a dónde vender. Argentina es un lugar para vender. Claro. Eso, digamos, nos lleva puesto la producción local, ¿no? De lo que sea, porque no es solamente metalúrgico, miremos lo que está pasando con la importación de carne brasileña, ¿no es cierto? De lo que sea. Eso es un punto, digamos. Y el otro punto es que uno de los efectos indirectos de esta crisis es que los países van a empezar a devaluar sus monedas. ¿Sí? Y si nosotros estamos en una línea de apreciar nuestra moneda, vamos a ir en contra del mundo, con lo cual no solo nos van a venir a vender, voy a ser muy resumido, no solo nos van a venir a vender porque tenemos bajo los aranceles, sino que no vamos a ser competitivos en ningún lado porque tenemos una relación de cambio de monedas muy apreciada de baja competencia para la moneda extranjera, con lo cual es un cuello fuerte para el movimiento de divisas del país, que además es el elemento, para terminarlo, es el elemento donde el gobierno puso todo el peso para tener una política por lo menos antiinflacionaria. Yo creo que este tema de la apreciación del peso tiene una perspectiva más a largo plazo para la Libertad Avanza y los sectores que lo siguen, que ellos apuestan a la apreciación del peso y apuestan a que quede los que son competitivos. Si no hay más industria automotriz porque es más cara que en Brasil, a ellos no les importa. Claro, entonces están asentados sobre los commodities. Eso deriva, lo había dicho ya Alberti en 1850, digamos, eso deriva en una primarización de la economía, con todos los elementos contrarios. Bueno, es otra discusión, pero para el plan de gobierno se le complica aún más, porque digamos, ese plan hoy en día hubiese tenido el salvataje del fondo y más o menos con el equilibrio previo a la salida de Trump. Bueno, yo no estoy seguro que se hubiese solucionado, pero bueno, era en otro escenario. El escenario cambia totalmente. Ahora, Entonces, parece inevitable, ¿no? Necesitamos 6.000, necesitamos 12.000 millones. ¿Cuánto necesitamos? Si los gobiernos empiezan a apreciar, si empezamos, todavía no nos damos cuenta. Si los chinos, lo que no venía de Estados Unidos, lo vienen a vender acá, que es un gobierno que dice, no, bajamos todos los aranceles de importación, acá se compra de afuera, se bajan los precios internos, no importa quién se cae, y bueno, entonces ya las cartas se dan de otra forma. Ahora, parece inevitable la suba del tipo de cambio, el nivel de reservas que tiene Argentina ahora, que quebró el piso de los 25.000 millones, hoy cayeron cerca de 300 millones de dólares la reserva del Banco Central, y parece inevitable la suba del tipo de cambio en las próximas semanas, digamos. Yo creo que la visión del gobierno era, le salió el blanqueo muy bien, primero la devaluación que se fumó en 6 meses, le salió el blanqueo que se fumó en otros 6 meses, y ahora lo que pensaban hacer un nuevo puente con el Fondo Monetario. Ya aquellos que veían que era muy agarrado, muy endeble el manejo económico, decían, sí, macanudo, el fondo te va a dar plata, pero va a haber un fogonazo porque te va a pedir que recuperes el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque en la política del fondo, ellos necesitan resguardar el repago de lo que se está dando. Entonces, ellos ven que con un dólar apreciado se caen las reservas, como dijiste. Bueno, esto tiene que revertirse. Lo que dicen los libros es que tienen que devaluar. Ellos, lo que está, para mí, lo que veía Milei, la Libertad Avanza, lo que ven, es que si el fondo le daba poca plata, pero sin pedirle devaluar, llegaban a las elecciones y si las elecciones le iba bien, iba a empezar a funcionar el RIGI y el ingreso de las inversiones a petróleo, bueno. Y ahí hay un gran volumen de dólares que van
frenar la reserva, y ahí ellos podían levantar el cepo, y bueno, ya sin cepo uno no mira, uno levanta el cepo cuando fluyen los dólares, entrada y salida, digamos, no está mirando las reservas, no sé si me explico. Una vez que uno levantó el cepo es porque está seguro, o el nuevo equilibrio se da sin necesidad de altas reservas, sino con entrada y salida fluida de dólares, que es lo que ellos veían hasta desde el punto de vista ideológico. Ahora, si el contexto mundial le cambia y las importaciones, hay los precios, ¿cómo puedo decir? La intervención de las importaciones chinas que no pueden meter a Estados Unidos son mayores, y encima el resto de los países devalúa, y yo no sé si ese modelo, que para mí era bastante dificultoso, se puede llevar adelante, ¿no? Y además, fundamentalmente, si el precio del petróleo cae, claro, que es un elemento central en el modelo de Milei. Vaca muerta es la joya de Milei. La joya de Milei es vaca muerta. Si el precio del barril de petróleo está en 50, 45 dólares, va a estar 60, 65, no hay mucha gente que se acuerde de vaca muerta, porque no es rentable. Entonces, estoy digamos, haciendo una semblanza, digamos. Claro, sí. Seguramente hay, y bueno, a mí me parece que ahí el plan, ahí es donde, para mí me parece, donde más pega Trump contra el plan de Milei. No sé si se entiende. Se entendió perfectamente. Estamos hablando con Rubén Ciani, economista del ISEPSI, que es Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Rubén, nos estamos quedando sin tiempo. De paso, agradecerte por este rato que nos has brindado, esta clase de economía para entender un poco cómo funcionan los mercados y cómo está metida Argentina en esta crisis global. Así que desde acá te agradecemos tu tiempo y estaremos atentos siguiendo los acontecimientos para ver si tenemos que llamarte de vuelta para evacuar algún tipo de duda. Cuando ustedes quieran, y muy amable por haberme consultado, Esteban. Gracias a vos, Rubén, por tu tiempo. Un abrazo. Un abrazo grande.